Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Anteriormente vimos lo que viene siendo el acomodo de los circuitos que contienen un transistor. Y resolvimos un circuito como este. Comentamos que una beta práctica para el transistor se escoge de 80. Bueno, entonces, este circuito lo voy a resolver ahora con el programa. Corremos Cooks, el que dice el BAT, el punto BAT, y aquí lo tenemos. Bueno, entonces voy a guardar mi circuito. Se va a llamar circuito transistor 26 de abril. Y lo tenemos. Bueno, empezamos a armarlo. Entonces vamos a necesitar 3 resistencias. Y vamos a necesitar 2 fuentes. Acomodamos las resistencias.
y les voy a poner ya su valor. Doble clic y esta vale 12 ohms. Le damos a aplicar. Esta de aquí vale 100 ohms. Y esta de aquí vale 50 ohms. Ahí está. Ya que tenemos eso, voy a poner mi transistor y ese lo escogemos aquí en los componentes no lineales. Así como donde está el diodo, aquí está el transistor. Y escogemos el que diga NPN, el que tiene la flechita hacia abajo. Le damos doble clic a nuestro transistor y aquí buscamos aquí el que dice BF. Donde dice BF, me pongo aquí y le voy a poner 80. La beta. Nos dice BF, ganancia beta directa. Y le doy a aplicar. Y ya tenemos eso. Aquí estas letras aparecen. Le voy a dar doble clic para, y aquí donde dice mostrar, aquí me voy a poner, y le voy a poner aquí que le quito flechita, le doy a aplicar. Aquí donde está así, le quito la flechita y le doy a aplicar, para que no se vean todos los comentarios del transistor. Y ahí lo tenemos. Ahora voy a poner el cablecito. Entonces ahí ya tenemos nuestro circuito con el transistor y vamos a medir lo que viene siendo el voltaje en el emisor y el voltaje aquí en la base. Entonces venimos y buscamos la de props y aquí voy a medir los voltajes.
El voltaje se mide entre terminales de los elementos físicos. Por eso estoy poniendo los multímetros en paralelo con el elemento donde quiero medir el voltaje. Ahí está. Lo voy a guardar. Aquí le voy a poner voltaje base para buscarlo rápido. Base. Y aquí le voy a poner emisor. Ya lo tenemos ahí. Ahora voy a poner la tierra, aquí la referencia. Todo eso está en componentes. Y ponemos la tierrita para que tenga la referencia. Ok. La simulación es en corriente directa. Entonces buscamos aquí simulación. Y escogemos la que dice DC. Y aquí le ponemos ok, simulación en DC, nada más. Voy a guardar ya mi circuito final y le damos correr. Y como es en simulación de corriente directa, pues nada más agarramos el tabular para ver la solución del circuito. Y aquí voy a escoger mis valores que tienen los multímetros. Y aplicar. Y aquí tenemos en nuestra tablita los voltajes que debe tener la base y el voltaje que tiene el emisor, la resistencia del emisor. Ahora, quiero medir la corriente en la base. Bueno, aquí donde está esta parte, la voy a romper y voy a poner mi componente de corriente. Ahí está, mi sonda de corriente. Y este le voy a llamar corriente de base, o sea, le voy a poner I de base. Le doy a aplicar y ahí está. Bueno, donde está el cable para la corriente, venimos, la corriente debe pasar por el medidor. Y luego del medidor, continúo su camino para conectarme con la resistencia que está en la base. Entonces así colocamos los medidores de corriente que debe circular por los cables del circuito y los voltajes se colocan en paralelo al elemento donde quiero medir el voltaje. Entonces ese nuevo circuito con el medidor de corriente ya lo guardo y lo vuelvo a correr. Para esto voy a borrar este tabular. Y lo vuelvo a correr la simulación. Entonces agarro otra vez el tabular y ahora ya tengo mi corriente base. Le doy doble clic, mi voltaje base y mi voltaje del emisor. Y le damos a aplicar. Y aquí tenemos ya los resultados de nuestra simulación.
Entonces la corriente en nuestra base es 0.01 y nuestra corriente, nuestro voltaje en el emisor es 4.1 y entonces son los valores que en forma aproximada los obtuvimos nosotros en la solución de nuestro circuito electrónico. A nosotros en la base nos dio 0.01, perdón, 0.001875. Y en el voltaje del emisor nos dio 4.2. ¿Sí? Y el voltaje de la base está aproximado a este valor. Entonces, de esta forma se simula el circuito con el transistor en el CUS. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? Y para la tarea de hoy vamos a tener que comprobar en el CUX. Sí, van a poner en su tarea, en su documento, la simulación, van a pegar su simulación en CUX con los resultados de que hacen ustedes en forma analítica, como lo observamos en la clase pasada. ¿Y no podemos usar otro simulador? ¿Cuál sugieres? Bueno, a mí me gusta utilizar más el Proteus. Se me hace un poquito más completo en componentes. Bueno, por las Pues si librerías que se pueden gustas, descargar. pues si quieres ponerlo, está bien. Muy bien. Bueno, entonces, de esta forma se resuelven los circuitos. Bueno, tenemos también otro acomodo de circuitos con transistores.
Entonces, en el circuito que tenemos aquí con transistor, aquí es donde debemos medir la respuesta. Entonces, aquí entonces, este tipo de amplificador es de base común, porque están conectados a la base. Y aquí en esta parte donde está R2, ahí se coloca una fuente que es la que va a traer las señales. Y aquí se mide la señal en el emisor. Bueno, este transistor tiene una beta de 150. Y entonces esta es la forma que tiene. Bueno, paso número 1. Para el diseño de estos circuitos, empezamos con la resistencia del colector. ¿Por qué? Porque es la que se obtiene directamente por la corriente perdón, por el voltaje que tenemos conectado aquí en esta zona, que alimenta directamente al colector. Entonces, paso 1, escogemos una resistencia de colector. Por lo general, se inicia en forma práctica, ¿sí? Con resistencias grandes aquí en RC. Entonces, un valor típico grande es de 1 kilo ohm. Ustedes deben empezar con un valor típico grande en el orden de kilos. Entonces ponemos ahí 1 kilo ohm para pequeña señal. Ahora, 1 kilo ohm pues vienen siendo 1000 ohms. Ahí lo tenemos. Ahora, ya que escogimos este valor que propusimos, empezamos con él. Siguiente paso. Representamos la corriente de colector en la forma de una ecuación de línea recta. Nos queda de esta forma. Esta es la ecuación de la línea recta, tomando los datos del circuito con transistor. Entonces, vaciando los resultados, tenemos que la resistencia del colector vale 1000 ohms. El VCC es la fuente que conectamos al colector y aquí en la referencia que es la tierra,
de 12 volts. Y nos queda así. Bueno, ya que tenemos esto, paso 3, hacemos A y C igual a 0 para encontrar voltaje colector emisor. Entonces, en esta ecuación, haciendo IC igual a 0, nos queda así. Despejando el voltaje colector emisor, nos queda de esta forma. Entonces, despejando ya directamente el voltaje colector emisor, ya nos queda que esto vale 12 volts. Pues ya encontré este dato. Ya que hicimos esto, ahora hacemos voltaje colector emisor igual a 0 para encontrar A y C. Entonces, volvemos a usar la ecuación. Y ahora hacemos a BC igual a 0. Si lo hacemos igual a 0, pues nos queda 0 más 12 sobre 1000. Entonces, IC vale 12 por 10 a la menos 3 amperes. Y eso vienen siendo 12 miliamperes. Ya lo tenemos ahí. Bueno. Ya que tenemos esto, graficamos paso 4, graficar el punto Q. ¿Qué tiene el punto Q? Va a tener un voltaje colector emisor medio y un I colector medio.
Entonces mi ecuación graficada, checamos. Aquí va a ser IC y aquí ponemos voltaje colector emisor. Entonces, nuestro voltaje colector emisor es de 12 volts. Entonces, aquí el voltaje colector emisor es de 12 volts. Y nuestra corriente de colector es de 12 miliamperes. Y unimos los puntos. Entonces, 12 entre 2 es igual a 6 volts. Entonces, el punto medio de aquí se va a intersectar en un punto de la recta. Y luego 12 por 10 a la menos 3 entre 2. Y eso nos da 6 por 10 a la menos 3 amperes. Y es otro punto medio. Y esos se intersectan aquí. Este lugar de aquí se le llama punto Q, que es en 6 volts, 6 miliamperes. ¿Sí? Entonces, sobre este punto hay un plano normal y sobre este trabaja el amplificador. Estos puntos de aquí son los valores picos de la señal. Y sobre este punto va a estar trabajando nuestro amplificador. Este es el punto Q. Y entonces, paso 5, con los datos del punto Q, con los datos del punto Q, encontramos los datos del circuito. Bueno, entonces aquí en el paso 5 pues ya empiezan criterios y empezamos con uno. A criterio se recomienda que
el voltaje del emisor sea igual a 1/10 de VCC. Entonces, el voltaje del emisor sería 12 volts entre 10. 1.2 volts. Luego, hacemos que IE sea igual a I de colector. Entonces, para esto tendríamos que el voltaje del emisor es igual a I de emisor por la resistencia que tiene el emisor. Y esto, como la corriente del emisor la hacemos igual a IC a criterio, porque así es la regla, y nos queda así. Entonces, despejando RE, nos queda que B es igual a IC por RE. Entonces, RE es el voltaje del emisor sobre I de colector. Y aquí arriba encontramos el voltaje del emisor, es 1.2. Y la corriente del colector usamos la del punto Q. Y la I del punto Q son 6 miliamperes. Y eso nos da 200. Entonces serían 200 ohms. Entonces ya llevamos un dato más de lo que viene siendo nuestro circuito amplificador de base común. Bueno, ya que tenemos esto, tenemos que el voltaje de la base es igual al voltaje del emisor más el voltaje de la base emisor. Comentamos que el voltaje de la base del emisor vale 0.7.
Y el voltaje de la base se obtiene por un divisor de voltaje que vendría siendo voltaje, o sea, vendría siendo el VCC por R2 entre R1 más R2. Y eso es igual a esta ecuación. Y esta sería una ecuación principal. Entonces, vaciando resultados, me quedaría que VCC vale 12 y me queda como incógnita el divisor. El voltaje del emisor vale 1.2, que fue el que obtuvimos aquí. Ya con esto, despejamos, hacemos la operación y nos quedaría que R2 sobre R1 más R2 es igual a 1.2 más 0.7 sobre este 2 está multiplicando a esta ecuación, pasa dividiendo. Entonces nuestra incógnita R2 sobre R1 más R2 sería igual a esto. Y esto nos da punto 1583. Bueno, entonces, esta parte de aquí, R2 sobre R1 más R2, la llaman a todo que viene siendo esto, le llaman resistencia de Thevenin a todo esto.
Y resistencia de Thevenin, pues la denominan como RTH. Y dice una regla que R de Thevenin debe ser menor a lo que viene siendo la beta por la resistencia del emisor entre 10. Entonces, nos queda que R de Thevenin, si ponemos la beta vale 150. Fue la que anunciamos en el circuito. Beta de 50 que tiene este transistor. Entonces, la resistencia de emisor que nosotros obtuvimos es de 200 ohm. Entonces, aquí nos quedan 200 ohm sobre 10. Y esto nos da 3000. Entonces, la resistencia de Thevenin debe de ser menor a 3000. Entonces, aquí ya que tenemos esta parte de aquí, para que se cumpla R Thevenin, aquí tenemos que R Thevenin multiplica a R1. Entonces, esta parte ya la conocemos. Resulta que RTH, ¿qué es esto? Vale .1583. Entonces nos queda R1 que multiplica a .1583. Y ya lo manejamos como la igualdad, que vale 3000. Entonces despejamos R1 y R1 vale, esto está multiplicando a R1, pasa dividiendo.
Y eso nos da 18,951,35 ohms. Entonces, los valores cercanos a R1, ¿sí? Deben cumplir la igualdad, deben ser menores a 3000. ¿Sí? Entonces, cualquier valor aproximado a 18,951,35 por debajo de este, o sea, un comercial de resistencia, un valor comercial de resistencia, va a satisfacer nuestra condición, ser menor a 3000. Y ya tenemos el valor de R1. Ya tenemos este valor de R1. Como ya tengo este valor de R1, volvemos a la igualdad donde estaba el de R Thevenin. Y como ya tengo R1, despejamos R2. Entonces, esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, multiplicamos el punto 1583 en la ecuación. Entonces, acomodamos R2 con R2. Este R2 está positivo, pasa negativo. Y de aquí ya despejamos R2. Entonces, R2 la factorizamos. Así. Entonces, ya de aquí R2, este número pasa dividiendo. Y haciendo operaciones, al sustituir aquí, bueno, haciendo esta operación, que es punto 1583,
entre las resta de abajo eso nos da 188. ¿Ok? Y sustituyendo el valor de R1, nos da 3,564. Punto 21 ohms. Entonces, eso es lo que vale nuestra R2. Profe, ¿por qué le Y salió entonces, 188? ¿de dónde salió? Sí. Ah, ok. Dividimos esto. Punto 1583 entre 1 menos punto 1583. Este número entre el resultado de esta resta nos da esto. Si usan su calculadora, tienen que poner punto 1583 entre paréntesis 1 menos punto 1583. Cierran paréntesis, igual. Fue como salió este factor. Ah, ok, ya me salió. Gracias. Ok. Sí, cuando hagan divisiones, si abajo tienen operaciones de suma, resta, tienen que poner paréntesis, porque la división tiene prioridad. Sí, entonces si ponen ustedes punto 1583 entre 1 menos punto 1583, va a ser la división de 15, perdón, va a ser la división de punto 1583 entre 1, y el resultado lo va a restar a punto 1583, porque la división tiene prioridad. Por eso hay que poner, si van a hacer la operación de esta forma, hay que poner un paréntesis cuando utilicen el entre. Ok, Ya gracias. con todos estos parámetros, ya tenemos el resultado de nuestro circuito. Entonces ya nuestro circuito amplificador de base común ya tiene todos sus valores.
Esta de aquí es RC, que vale 1 kilo, o sea, 1000 ohms. Este de aquí, que es mi R1, vale 18.951.35 ohms. Este de aquí, que viene siendo R2, vale 3.564.21 ohms. Y esta resistencia de aquí vale 200. Entonces, esta es la resistencia del emisor, resistencia del colector. Esta de aquí le llamamos R1 y esta de aquí es R2. Entonces, los valores de R1, R2 y RE se escogen cercanos debajo de su valor. O sea, lo más cercano a este valor, pero por debajo de él. O al menos que se armen con arreglos de resistencia serie y paralelo. Pero si se busca un comercial, debajito de estos. Y ya tenemos ahí el diseño del amplificador de base común. Entonces comentamos que en esta parte de aquí se conecta la fuente, o sea, la fuente variable. Y aquí es donde se mide. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy, jóvenes. La actividad esa sobre el diseño de los amplificadores, ¿esa para qué día es? Hay una para el día de hoy. Sí, hay una que es Hoy a las 11:59. Sí, pero puso otra que venía con unos PDFs y luego venía otra actividad. Nomás que Ok. la fecha aparecía para el año pasado. Ah, caray, no, se me hace que se me fue. Déjenme, me coloco en la plataforma. A ver, permítanme.